Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Es un gusto volver a saludarle desde aquí, desde su casa, ¿verdad? Para tomarnos un tiempo de estudio de la palabra, para tomarnos un pequeño tiempo, unos minutos, hermano, acerca de estudiar la palabra, de cómo la palabra puede venir a hacer cambios en nuestras vidas. Queremos saludar con todo nuestro corazón, desde aquí, desde Campeche, a todos aquellos que nos puedan estar viendo, a todos aquellos que nos puedan estar sintonizando por medio de estas redes sociales, por medio del Facebook, allá en Ebenezer CPE, hermanos, usted ahí apúntelo para que usted se pueda conectar regularmente con nosotros, ¿verdad? Así que, miren, vamos a aprovechar el tiempo. La Biblia dice que debemos de aprovechar el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a estos minutos que el Señor nos permite tener en familia, que nos permite tener no juntos, pero sí en unidad. Y eso es algo que yo quisiera trasladarle en esta tarde noche a usted que nos está viendo. Tal vez no estamos juntos, tal vez físicamente no estamos juntos, pero sí podemos estar en unidad, sí podemos estar en una unidad del Espíritu, sí podemos estar en una unidad de la fe, podemos tener el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Señor. Entonces, hermano, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y ahí no importa si estamos en nuestras casas, si estamos en cualquier otro lugar, la Biblia dice que usted y yo solamente somos un cuerpo en Cristo. Dios no va a venir por muchos cuerpos, el Señor no va a venir por muchos cuerpos. El Señor solamente viene a buscar su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo Jesús, que también es su novia, la iglesia. No viene a buscar muchas iglesitas, no. Él solamente viene a buscar a su amada, a su novia. Así que aprovechando este tiempo, hermano, yo quisiera pedirle que allá en sus lugares, allá donde usted está, en su casa, pudiéramos inclinar nuestro rostro, pudiéramos hacer una breve palabra de oración y pedirle al Señor que el Señor nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos rogándote tu auxilio, venimos rogando, Señor, la misericordia tuya sobre cada uno de nosotros. Danos la habilidad, Señor, danos la sabiduría necesaria para hablar y también para escuchar, Señor, que nuestros oídos puedan ser abiertos a tu palabra, que nuestros oídos puedan estar atentos, Señor, a tu palabra, y que tu palabra venga a edificarnos no solamente como individuos, sino también edificarnos como familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, yo quisiera empezar este tiempo con alguna pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace usted, hermano, cuando estamos en tiempos de angustia? ¿Qué hace usted cuando estamos viviendo o estamos en medio, hermano, de un tiempo de angustia? Cuando estamos en tiempos en los cuales hay necesidad en la vida de nuestras familias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace nuestra familia? ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? ¿Qué hacen los hijos cuando se viven tiempos así? Tal vez muchas familias, hermano, muchas personas oramos, clamamos al Señor, y tal vez en medio de ese clamor, en medio de ese deseo, hermano, surgen lágrimas de nuestros ojos. Yo no sé si usted en alguna ocasión, hermano, ha tenido tanto un clamor, ha vivido tiempos de verdad de angustia que le han rodado lágrimas por sus ojos. Y en ocasiones es tan abundante, hermano, aquel lloro que no se puede parar, aquel derramar lágrimas que no se puede parar. Pero mire, no solamente lloramos por angustia, aunque hay algunos que solamente lloran por eso, ¿verdad? Son muy dramáticos. No solamente lloramos por angustia, también hemos llorado, hermano, por felicidad, hemos llorado en la presencia del Señor. Qué hermoso es llorar en la presencia del Señor. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios y que aquella misma presencia nos lleve a derramar lágrimas delante de Él. Quizás en estos tiempos, en esta situación que estamos viviendo, ha habido gente que ha llorado, hermano. Y lloramos tal vez cuando miramos familias alrededor del mundo. Familias que están siendo lastimadas por este virus, lastimadas por esta pandemia, hermano. Y nuestro corazón se enternece, nuestro corazón se quebranta al ver familias separadas por esta terrible enfermedad. Yo quisiera que usted me acompañara, hermano, allá, por favor,
al libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8. Libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8. Déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la Escritura. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Déjeme leérselo de nuevo. Tú llevas, mire, el salmista escribe, David escribe, le dice al Señor, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Tú has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. En algunas versiones dice en tu redoma, en otras dice en tu vasija. Y has registrado cada una de ellas. ¿Cada una de qué? De las lágrimas, hermano. Cada una de sus lágrimas de David, él creía, él sabía que sus lágrimas estaban registradas, estaban apuntadas ahí en un libro en el cielo. Y cuando David habla de angustia, aquí en esta versión que leemos, cuando David habla de angustia, está hablando, pues nos está trasladando una palabra que es huir, que es exilio, que es ser errante. Mire que quiere decir andanzas, que quiere decir vagar. Ojalá que usted esté yendo conmigo, hermano. Cuando David le dice al Señor, tú llevas la cuenta de todas mis angustias, lo que David, lo que el salmista le está diciendo al Señor, es tú has conocido toda mi vida. Tú has conocido mis andanzas, tú has conocido por dónde yo he andado, tú has conocido, Señor, cómo yo he caminado delante de ti. Tú conoces todas mis angustias. ¿Sabe cómo lo miro yo, hermano? Como que habla de transparencia, una transparencia de David delante de Dios, como que David no tenía nada que ocultarle al Señor. Le decía, Señor, mira, aquí estoy. Tú conoces todo lo que he andado, tú conoces todo lo que he caminado, tú conoces que de repente he tenido que estar en el exilio, que de repente he tenido que ser errante en medio de aquella angustia. Porque mire, David estaba viviendo una angustia, hermano, y en medio de aquella angustia, David aprendió a ser transparente delante de Dios. En medio tal vez de la angustia que usted y yo estamos viviendo, en medio de la crisis, en medio de la contingencia, ¿sabe? Necesitamos aprender a ser transparentes delante de Dios. Poder decirle al Señor, Señor, mira, este soy yo. ¿Quién mejor que tú me conoces? Aquí estoy transparente. Tú conoces que he caminado, tú conoces que he andado, tú conoces que he dicho. Mira, Señor, aquí estoy. Pero también el salmista le dice, has juntado mis lágrimas en tu frasco, has juntado mis lágrimas en tu redoma. Conozco gente, hermano, que le cuesta tanto trabajo llorar. Que dice, no, yo ya me gasté todas las lágrimas que tenía. No, yo ya no lloro por nadie. Conozco gente así, hermano. Pero mire que el salmista le decía, todas mis lágrimas, todas, ninguna lágrima que usted y yo, ninguna lágrima que el salmista había derramado, se había quedado sin ser juntada, se había quedado sin ser recolectada, se había quedado sin ser registrada en el libro del Señor. Hay un libro, hermano, ahí en el cielo donde se apuntan las lágrimas. David estaba viviendo un momento difícil de su vida, hermano. Los filisteos le habían hecho prisionero y en medio de aquel, porque usted sabe que cuando a alguien lo hacen prisionero, lo meten a un confinamiento, lo meten a una cárcel, lo meten a una celda, y en medio de aquel confinamiento, David levantó un clamor a Dios y le decía, Señor, tú conoces mis angustias. Señor, tú conoces lo que he vivido, pero también sé que tú has juntado todas mis lágrimas, que todas mis lágrimas están registradas ahí en tu libro, que están registradas en aquel rollo que tú tienes. David lo que le decía al Señor es, sé que los enemigos se han levantado en mi contra, pero también sé que cada lágrima por aquella incursión enemiga, por aquel ataque enemigo, cada lágrima que hemos derramado, tú la tienes en cuenta. Ninguna lágrima, hermano, ninguna lágrima suya y mía va a ser derramada en vano.
¿De qué le quiero hablar en esta noche? ¿De qué quisiera yo enseñarle en esta ocasión, hermano? Yo quiero enseñarle lo que provocan o lo que provoca el sembrar lágrimas delante de nuestro Dios. Pastor, ¿cómo así? Sí, hermano, es que yo quiero enseñarle hoy, yo quiero trasladarle a usted y a su familia lo que provoca sembrar lágrimas delante del Señor. ¿Qué fruto van a dar aquellas lágrimas delante del Señor? No solamente es llorar por llorar, no solamente es llorar por angustia, sino que también pudiera ser, hermano, que lo hacemos por diversos motivos. Y esos motivos nos van a llevar a cosechar, nos van a llevar a recibir algo que usted y yo vamos a sembrar con lágrimas. Entonces, mire, yo quisiera que usted me acompañara ya al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 26 y 28. Déjeme leerle la versión Palabra de Dios para Todos. Ojalá que usted ya esté allá, y si no, solamente preste atención. Mire, dice: pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor, Dios de Israel: como prestaste atención a lo que has oído, y tu corazón cambió, y te humillaste ante Dios al escuchar sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y por cuanto te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Así que dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. Miren, este pasaje de la Escritura, hermano, nos habla de un rey llamado Josías, un rey de Judá llamado Josías. Un rey que había mandado a limpiar, hermano, el templo. Un rey que había mandado a restaurar el servicio en el templo, pero que en medio de aquella restauración, en medio de aquella limpieza, dice que los que estaban haciendo la limpieza encontraron el libro de la ley y fueron y se lo llevaron al sacerdote, y el sacerdote vino y se lo trajo al rey Josías y le explicó cómo estaba, cómo lo habían encontrado. Y dice la Escritura que el sacerdote le leyó el libro al rey Josías, y que al escuchar aquella lectura, que al escuchar lo que le estaban leyendo Josías, aquel rey de Judá, hermano, dice que rasgó sus vestiduras. ¿Sabe? Josías había dado cuenta que aquel pueblo que él gobernaba, que aquel pueblo del cual él era parte, aquel pueblo se había desviado de sus caminos delante de Dios, y que venía de parte de Dios, venía un juicio de parte de Dios. Dice la Escritura que este rey rasgó sus vestiduras. Mire, ¿qué sucedió con Josías, hermano? ¿Qué sucedió con este rey al escuchar lo que Dios decía en su palabra? Número uno, dice la Biblia que él prestó atención. Mire qué importante es que usted y yo, al escuchar la palabra, así como ahorita, hermano, qué importante es que al escuchar la palabra usted y yo prestemos atención. Y creo que la semana pasada en una de las prédicas, en alguna de las enseñanzas, yo le decía que oír es una palabra que en hebreo es shamá, que quiere decir oír inteligentemente, que quiere decir oír para recibir instrucción. Lo que pasó con Josías es que Josías, al escuchar la palabra, Josías oyó para recibir instrucción, oyó inteligentemente. Eso fue lo primero que pasó. Y dice número dos, que su corazón cambió. Mire, qué maravilloso lo que hace la palabra. Cuando escuchamos la palabra inteligentemente, cuando escuchamos la palabra para recibir instrucción, mire el cambio, mire el resultado en nosotros. Nuestro corazón cambia. Y corazón tiene que ver con ánimo, con deseo, con entendimiento, con propósito. Mire, hermano, si usted y yo no escuchamos la palabra inteligentemente, nuestro corazón va a estar duro. Nuestro corazón va a tener un propósito alejado del propósito de Dios. Nuestro ánimo va a estar alejado de la voluntad de Dios.
Pero cuando escuchamos la palabra inteligentemente, hermano, nuestro corazón, nuestro ánimo surge, cambia completamente. Y mire que cambiar quiere decir enternecer, quiere decir suavizar, quiere decir conmover. Mire, yo no sé cuántos de ustedes conocen la expresión de se nos hizo el corazón de pollo, hermano. Cuando vemos algo que nos entristece, sentimos como nuestro corazón se apachurra. Cuando vemos algo muy bonito, sentimos como nuestro corazón se ensuaviza. Eso es lo que tiene que pasar. Cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón tiene que ser tornado, tiene que ser cambiado, tiene que dejar de estar duro para volverse un corazón suave. Entonces, dos cosas. Número uno, Josías escuchó la palabra. Número dos, su corazón cambió. Número tres, dice que se humilló, se quebrantó, se sometió, se doblaron sus rodillas. Número cuatro, dice lo que leímos, se rasgó sus vestiduras. Entonces, hermano, esto de rasgar las vestiduras es abrirse delante de Dios. Señor, mira, no tengo nada que ocultar. Es lo que decíamos hace un momento. Transparencia. Señor, me rasgo delante de ti. Señor, mira, este es lo que yo soy. Ya no puedo más con esto. Y por último, dice que todos estos 4 puntos anteriores, el prestar atención, el que su corazón haya cambiado, el humillarse, el rasgar sus vestiduras, lo llevó a llorar. Y mire, es aquí donde deberíamos de poner un poquito de atención. Dios había dicho que traería un juicio sobre el pueblo de Judá, por cuanto ellos lo habían abandonado. Aquellas lágrimas que Josías derramó, después, hermano, de que su corazón cambió, después de que prestó atención, después de que se humilló, aquellas lágrimas que Josías derramó, aquel suavizar del corazón de aquel rey, ¿sabe que Josías pudo cosechar aquello que había sembrado con lágrimas? ¿Qué cosechó Josías? Dios en su misericordia. Mire que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios en su misericordia decide traer a aquel rey, a Josías, consuelo y paz, diciéndole que sus ojos no verían la desolación que él había prometido por el pueblo de Judá. Había enternecido el corazón de Dios de tal manera a Josías que el Señor lo libró de aquella tribulación y de aquella angustia. Si vamos a sembrar lágrimas, hermano, si vamos a llorar delante de Dios, que sean lágrimas de arrepentimiento, que sean lágrimas para poder cosechar de parte de Dios consuelo y paz. Mira esto que nos da el poder sembrar lágrimas delante de Dios. Unas lágrimas que sean de arrepentimiento trae de parte de Dios para nuestras vidas consuelo y paz. Prestemos atención a su palabra, que nuestro corazón pueda ser suavizado para poder humillarnos, hermano, y tener una apertura delante de Dios. Entonces, mire, el primer punto es lágrimas de arrepentimiento para traernos consuelo y paz. Pastor, me tengo que arrepentir. Todos los días, hermanos, tendremos que arrepentir. Todos los días tendremos que buscar la misericordia. Todos los días tendremos que buscar de parte de Dios consuelo y paz. Pero necesitamos, si vamos a llorar, necesitamos llorar arrepintiéndonos, hermano, doliéndonos. A Josías le dolió, hermano, aquello que su pueblo había hecho, aquello que Judá había realizado, que se había abandonado a Dios, hermano, que se había alejado de Dios. A Josías le dolió y por eso es que él se quebrantó, por eso es que él se sometió, por eso es que él rasgó sus vestiduras y lloró delante del Señor. Y ese enternecimiento, ese suavizar de su corazón trajo de parte de Dios consuelo y paz. Mire, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 7, versículo 38. Lucas capítulo 7, versículo 38. En la versión lenguaje sencillo, mire cómo dice. Dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos,
se los besó y les puso el perfume que ella llevaba. Mire, qué bonito pasaje, hermano. Nos habla de una mujer que no tenía una vida fácil. Una mujer, hermano, que era menospreciada. Pero que cuando supo aquella mujer que el Señor estaba en casa de un hombre, de un fariseo, dice la Biblia, de un fariseo llamado Simón, tomó quizás lo que de más valor tenía en su casa. Dice la Escritura que tomó un frasco de alabastro, un frasco de perfume, hermano, y tomándolo, dice que se fue a ver a Jesús. Ella dejó todo lo que estaba haciendo, hermano, no dudó, simple y sencillamente sabía que Jesús era lo más importante, lo más importante que le podría pasar en su vida, y no estaba dispuesta a desaprovechar aquella oportunidad. Quizás, hermano, la pregunta hoy podría ser: ¿qué tenemos en nuestras vidas hoy que sea muy valioso? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para encontrarse con Jesús? Dice la Escritura que cuando llegó a donde estaba el maestro, ella se sentó, se arrodilló, hermano, detrás de Jesús. Y comenzó a llorar, y comenzó a llorar, y comenzó a llorar. Y fueron tantas sus lágrimas que dice que mojaba los pies del maestro. ¿Cuánto habrá llorado esta mujer? ¿Cuánto se habrá derramado esta mujer delante de Jesús? Que sus lágrimas mojaban los pies del maestro. Y dice que cuando vio que los pies del maestro estaban mojados por sus lágrimas, ella agarró sus cabellos y se los empezó a secar con sus propios cabellos. ¿Se imagina usted cómo era el caminar en aquella época, hermano? ¿Se imagina en sandalias, en caminos de tierra, cómo estaban aquellos pies? Pero a la mujer no le importó nada. Lo único que ella quería era agradar el corazón de Jesús. Este llorar de esta mujer, ¿sabe? Este sembrar de lágrimas de esta mujer trajo a su vida una cosecha como no hay ninguna otra. Una cosecha de perdón de parte de Dios. Necesitamos ser, escúcheme familia, necesitamos ser como esta mujer. Entregarnos completamente a nuestro Señor. No importando nada, no importando lo que quede atrás, no importando si tenemos cosas que hacer, entreguémonos completamente al Señor. Y quizás en su presencia podamos llorar, démosle lo mejor de nosotros, lo más valioso de nuestras vidas. Decíamos desde los primeros días que estábamos en esta situación de estar transmitiendo en vivo, hermano, que uno de los peligros era que la gente pensara, los congregantes, los creyentes, que la iglesia pensara que por estar en su casa, bueno, podían no darle el valor suficiente a la palabra de Dios, que era lo mismo tener la pierna arriba del sofá, que era lo mismo estar comiendo sabritas mientras escuchaban la prédica. Mire esta mujer, hermano, no le importó nada, ella dejó todo por ir y ver, por ir y escuchar la palabra que Jesús traía, la palabra de Dios encarnada. Ella quería escuchar, ver al verbo de Dios, hermano. Qué interesante es que usted y yo necesitamos entender que debemos darle el valor suficiente a la palabra de Dios. Mire Lucas capítulo 7, versículos 47 y 48. Baje usted sus ojitos nada más. Mire cómo habla el Señor Jesús. Ya no es la mujer, ya no son los discípulos. Ahora es el Señor Jesús quien habla y dice: me ama mucho, porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer en el verso 48, tus pecados están perdonados. Mira, hermano, esta parte a mí me impresionó, esta parte a mí me impactó. La declaratoria de Jesús acerca de aquella mujer y del proceder de esta mujer cuando dice, me ama mucho,
porque sabe. ¿Qué sabía? Pero si esta mujer ni siquiera había escuchado que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. Pero esta mujer, hermano, desde que decidió ir al encuentro con el Señor, aunque ella no había escuchado que sus pecados habían sido perdonados, esta mujer, mientras estaba ya había derramado sus lágrimas, creyendo y sabiendo que sus pecados habían sido perdonados. ¿Sabe que son lágrimas de adoración para cosechar perdón en nuestras vidas? Pastor, ¿tengo que pedir perdón? Pues eso, hermano, cada uno de nosotros lo sabrá. Si algo habremos hecho, si en algo hemos obrado mal y necesitamos pedir perdón, que nuestro perdón sea sazonado con lágrimas. Lágrimas que nos lleven a entender que debemos de amar mucho, porque el Señor nos ha perdonado mucho. Dios nos ha perdonado tanto, hermano. Dios ha perdonado tantas falsedades, Dios ha perdonado tantas mentiras, Dios ha perdonado tantas cosas en nosotros. Y eso nos tendría que llevar a amar mucho. Eso nos tendría que llevar a estar sentados a los pies del Maestro, llorando y enjuagando sus pies con nuestras lágrimas. Dice un canto que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Que no hay un mejor lugar para usted y para mí que estar a los pies del Maestro. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 20, versículos 19 al 21. Hechos 20 del 19 al 21. Mire, dice, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás, dice el verso 20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o ya fuera en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire que el que habla, hermano, es el apóstol Pablo. Y dice, he trabajado. Pablo dice, he trabajado con humildad, pero también he trabajado con lágrimas. ¡Qué tremendo! Aquel hombre de Dios había derramado lágrimas por el servicio a Dios. El apóstol Pablo consideraba un privilegio el servir a Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las conspiraciones, aún en medio de las angustias, aún en medio de las tribulaciones, aún en el confinamiento, aún en la cárcel, aún encerrado, aún encadenado. Para Pablo era un privilegio, hermano, servir a Dios. Pablo amaba servir a Dios, aunque llorara también por aquel servicio. Quizás en medio de esta contingencia, en medio de estos días que ya no sabemos cuántos llevamos, ¿verdad? Y que ahora dice que todavía va a tardar un mes más. Quizás en medio de este tiempo, mucha gente en las iglesias, espero que no, pero tal vez mucha gente en las iglesias pensarán, qué bueno que no hay servicios. Así no vamos a servir, así no vamos a limpiar, así no vendemos, así no hacemos talento. Y tal vez, hermano, ojalá yo me equivoque, pero tal vez la gente diga, qué bueno, ahora los domingos me puedo levantar tarde, ahora ya no hay necesidad de que yo vaya entre semana, ahora corderitos, mayordomía, gracias a Dios ya no hay. Para Pablo no pasaba así. Para Pablo era un privilegio servir a Dios, y lo hacía también con humildad y lo hacía también con lágrimas. Mire, Pablo dice, nunca me eché para atrás en decirle las cosas, pero también nunca me eché para atrás en ¿qué? ¿Qué implicaba esto de decirle? También servir a Dios, hermano. Dice, usted y yo no somos de los que vamos para atrás.
Usted y yo no vamos para atrás ni siquiera para tomar impulso. Usted y yo somos de los que permanecemos, de los que avanzamos, de los que vamos hacia adelante, de los que creemos que servir a Dios es un privilegio, hermano. Y que tal vez aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, ahí vamos a estar sirviendo a Dios. Estas lágrimas de servicio de Pablo le permitieron cosechar abundante fruto en su ministerio. Esta humildad y estas lágrimas combinadas en la vida del apóstol Pablo le permitieron cosechar abundante fruto en su ministerio. Tanto, hermano, que Pablo es llamado el perito arquitecto de la iglesia. Timoteo es fruto del ministerio de Pablo. Las iglesias en Corinto, en Éfeso, en Galacia, iglesias que fueron servidas y ministradas por el apóstol Pablo. Qué bueno fuera que en estos tiempos derramáramos lágrimas por el servicio. Pastor, ¿cómo lágrimas por el servicio? Sí, hermano, que pudiéramos ahora en nuestras casas, pudiéramos derramar lágrimas por servir a Dios, que estemos deseosos de servir de nuevo a Dios en su casa, que podamos ser de bendición a nuestras casas espirituales. Mire qué importante es que usted entienda que la iglesia no es el edificio, que la iglesia es usted, hermano, que la iglesia soy yo. Pero también qué importante es que usted y yo nos convirtamos en bendición para nuestras casas espirituales. Que podamos animar, que podamos alentar, que podamos participar, que podamos compartir. Dios nos ha permitido ahora esta tecnología. Utilicemos esta tecnología para servir a Dios. Lloremos, hermano, por servir a Dios, para cosechar fruto. Entiéndame, es necesario llorar por el servicio, derramar lágrimas por servir a Dios y a su amada, a su novia. Yo espero, hermano, que de verdad estemos deseosos, que estemos llorando por volver y servir a Dios, por volver a la casa del Señor, porque eso va a permitir que usted y yo tengamos abundante fruto. Mire, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Mire cómo dice la escritura, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice: cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Se lo voy a volver a leer, hermano. Mire cómo le escribe Pablo a Timoteo, a su hijo amado, a su hijo espiritual amado. Le dice: cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría, qué feliz yo sería si te volviera a ver. En otras ocasiones, hermano, hemos dicho que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, un hijo amado. Y hubo un momento en la vida de estos dos siervos de Dios, en el cual se separaron y cada quien fue a cumplir, hermano, su comisión, cada quien fue a cumplir su asignación delante del Señor. Y este joven, este Timoteo, hermano, lloró por separarse de su mentor, de su maestro, de su amigo, de su consiervo. Lloró cuando tuvo que alejarse del apóstol Pablo. Quizás alguien pudiera decir: pero qué niñería, qué ridiculez, ¿cómo vamos a llorar por separarnos? Pero mire qué tanto amor tenían estos dos. Estos dos siervos de Dios, que cuando se separan, uno de ellos, hermano, llora. Y Pablo le dice: mira, ¿cómo recuerdo aquel día que nos separamos? ¿Cómo recuerdo aquellas lágrimas que derramaste el día que nos separamos? Cuando yo recuerdo aquellas lágrimas, se quisiera verte. Me dan ganas de verte, me dan ganas de estar contigo, me dan ganas de abrazarte, me dan ganas de poder compartir, de poder platicar, de poder estrechar las manos. Qué feliz me haría, le dice Pablo a Timoteo, qué feliz me haría el poder verte. Mire, yo creo que estas lágrimas, las lágrimas que Timoteo había derramado, eran lágrimas que tenían
que eran provocadas por un entendimiento, hermano, de que ambos estaban participando en el mismo privilegio. ¿Cuál privilegio? El servir a Dios, hermano, y el servir a la iglesia. Timoteo sabía que había un propósito. Timoteo sabía que no era maldad, que no tenía que provocar tristeza. Timoteo sabía que estaba participando del mismo privilegio del apóstol, que era servir a Dios y servir a la iglesia. Cuando como siervos de Dios, sí, hermano, usted y yo, cuando usted como servidor, cuando usted como músico, cuando usted como panderista, cuando usted como que participa en algún área de servicio allá en su iglesia, cuando usted y yo como siervos de Dios entendemos que todos, escúcheme por favor, que todos estamos participando del servicio de los santos, entonces podremos sembrar estas lágrimas. Cuando usted y yo entendemos como siervos de Dios que estamos haciendo un trabajo en equipo, que estamos participando del servicio a Dios, mire hermano, vamos a poder sembrar con lágrimas. Cuando nos dejamos de ver, cuando dejamos de estar en comunión en el servicio, cuando no existe la oportunidad de abrazarnos y de bendecirnos, es entonces, hermano, cuando sembramos lágrimas. Debiera ser que cuando no estamos sirviendo juntos, tendríamos que llorar, hermano, por no estar sirviendo en comunión. Cuando no estamos ministrando juntos, tendríamos que llorar, hermano, por el deseo de estar juntos en el altar, ministrando alabanza, ministrando adoración. Cuando no se están tocando los panderos en unidad, cuando no se están tocando los panderos juntas, tendría que haber un lloro porque aquel tiempo regrese a nuestras vidas. Pero sabe que lo vamos a lograr cuando usted y yo entendemos que participamos del mismo servicio. No cuando dice, no, es problema de él, es problema del pastor, es problema del de las ventas. Cuando todos entendemos que somos parte de un mismo equipo, no somos 5 equipos, no somos 2 equipos, no son el pastor y los demás, no hermano, somos la iglesia de Cristo Ebenecer en Campeche. Y cuando usted y yo entendemos esto, entonces vamos a desear, hermano, estar juntos en comunión, vamos a desear estar juntos sirviendo. Si ahora en este tiempo que estamos separados, aunque unidos espiritualmente, pero si en este tiempo hay un deseo por servir, si en este tiempo aún hay lágrimas por servir y participar, llegará el momento, hermano, cuando todo esto que pasemos, cuando todo esto que está pasando, cuando todo esto se acabe, usted y yo vamos a cosechar abundante alegría al volvernos a ver. Yo no sé si usted espera ver a sus hermanos. No, pastor, gracias. Yo, así como no los veo, estoy más tranquilo. Mire, hermano, yo estoy deseando volver a verle, hermano. Yo estoy deseando volver a abrazarle, volver a saludarle, volver a platicar así cara a cara. Hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos, ¿verdad? Pero siempre es tan necesaria la comunión, siempre es tan necesaria la coinonía, hermano. Yo recuerdo, como si fuera hace mucho tiempo, ¿verdad? Parece que fue hace mucho tiempo, que después de que terminaban las reuniones allá en el templo, nos quedábamos platicando, hermano, nos quedábamos ahí comiendo, partiendo el pan, teniendo comunión. ¿Sabe? Anhelo esos momentos, pero necesito llorar porque regresen aquellos momentos. Y cuando yo lloro, yo siembro esas lágrimas donde yo entiendo que estamos participando juntos, que somos un equipo, que somos una unidad. Va a llegar el momento que usted y yo vamos a cosechar alegría. Así como Pablo le decía a Timoteo, qué feliz me haría verte. Usted no sabe qué feliz voy a estar el día que digan, ya podemos regresar al templo. Qué feliz voy a estar el primer día que lleguemos a la casa del Señor. Pero yo escribí hace unos días, ayer, antier, no recuerdo, que yo no quiero, todos dicen es que yo quiero volver a la normalidad. Disculpe,
Yo no quiero volver a la normalidad. Yo no quiero regresar de la misma manera en la cual yo estaba. Yo no quiero que la iglesia regrese de la misma manera en la cual estaba. Yo quiero que regresemos de una manera diferente. Mi anhelo, mi deseo, mi súplica, mi oración, hermano, es que podamos regresar de una manera diferente a la casa del Señor. Que los que no danzaban, ahora cuando regresemos dancen. Que los que no aplaudían, ahora aplaudan. Que los que no servían, ahora sirvan. Regresar no a la normalidad, sino regresar en un nivel diferente en Dios. Pero aquel día va a ser una fiesta, hermano. Aquel día que regresemos, mire, va a ser una fiesta. A lo mejor tenemos coinonía, a lo mejor nos quedamos platicando, a lo mejor tenemos comunión, no lo sé, algo tendremos que hacer. Pero ese día las lágrimas que sembramos van a traer una cosecha de alegría a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Y mire, Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, verso 31. Dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, mire como el apóstol Pablo les dice, por tanto estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Una vez más, Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, por favor, estén alerta. Y esto de estar alerta es mantenerse despierto. Yo espero que usted esté despierto ahorita, hermano, que no vaya a estarse durmiendo, que no vaya a estar cabeceando, porque dice la Escritura que Pablo le decía a aquellos hombres, por favor, manténganse despiertos. Por favor, manténganse vigilantes. Manténganse en una actitud de alerta espiritual. De que estemos pendientes, hermano. Le decía, miren, estén pendientes de aquello que puede pasar, de aquello que puede suceder. Estén pendientes de lo que el diablo quiere hacer. Manténganse alerta. Pero mire, solamente aquel que está firme puede estar alerta. Solamente aquel que está firme puede estar vigilante. ¿Se imagina usted un vigía? ¿Se imagina usted a un atalaya? Alguien que le asignan, hermano, la misión de vigilar. Y aquella persona esté débil. ¿Cómo iba a estar allá en el atalaya? Durmiéndose, hermano. No se iba a dar cuenta si el enemigo venía. A lo mejor cuando despertara ya el enemigo lo tenía ahí enfrente. No se puede estar alerta si no se está firme. No se puede estar vigilante si no se está fortalecido. Y mire que lo mismo pasa con los discípulos y con los creyentes. Usted es un discípulo, pero al mismo tiempo es un creyente. Y el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso, miren, durante 3 años, 3 años, hermano, les amonesté con lágrimas. ¿Cuánto tiempo lleva usted en una iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia donde se congrega? ¿Cuántos mensajes habrá escuchado? ¿Cuántas palabras de edificación usted habrá escuchado? Mire, el apóstol Pablo les dice, durante 3 años, de día y de noche, les estuve amonestando y esto lo hacía a cada uno con lágrimas. Lo que nos enseña esta palabra es que Pablo les decía, he puesto en su mente durante 3 años, he puesto en su mente la palabra de Dios. Les he advertido cómo andar y esto lo he hecho con lágrimas. Mire el trabajo, hermano, del apóstol Pablo. 3 años amonestando, 3 años advirtiendo, 3 años poniendo en la mente de la iglesia, de cada uno de ellos, advirtiéndoles de cómo andar, de cómo servir, de cómo vivir delante de la presencia del Señor. Y lo hacía también, dice la Escritura en el pasaje que leímos, y lo hacía con lágrimas. Entonces mire, Pablo sembraba lágrimas de amonestación,
Pero aquellas lágrimas de amonestación, aquellas lágrimas de advertencia, iban a producir en la vida del creyente firmeza. O sea, ¿qué iban a cosechar ellos? Firmeza, iban a cosechar fortaleza. Aquella iglesia en Éfeso, hermano, tenía grabado en su mente y en su corazón que necesitaban estar alertas. Mire cómo estamos ahorita con esto del virus, ¿verdad? Vamos por la calle y si alguien estornuda, nos hacemos a un lado. Subimos al transporte público, hermano, y procuramos sentarnos lo más alejados. Y si alguien estornuda o alguien tose, enseguida lo volteamos a ver feo. Hemos sabido de casos aquí en México, hermano, donde a los trabajadores del sector salud los han discriminado, los han hecho a un lado simple y sencillamente porque son trabajadores del sistema de salud, porque aquellas personas están o han malentendido aquello de estar alerta. Pero el apóstol Pablo decía, mire, durante 3 años les he amonestado, durante 3 años les he advertido cómo andar. Mira Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Sobre qué les advertía Pablo? Sobre estar alerta ante las acechanzas del diablo. Mire Efesios 6, 11. Dice, revestíos de toda la armadura de Dios. No les digo, pónganse nada más el casco, utilicen nada más la espada. No, revestíos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar, para poder resistir, para poder contraatacar las acechanzas del diablo. Durante 3 años, hermano, ¿cuántas veces les habrá enseñado Pablo acerca de la armadura de Dios? Quizás haya habido gente que diga, ahí va otra vez con lo de la armadura. Ay, Pablo no tiene otra cosa que predicar. Pero mire, Pablo sabía que mientras más amonestara, que mientras más advirtiera, que mientras más estuviera poniendo en la mente de las personas esto de vestirse con la armadura de Dios, más fortalecidos iban a estar para contrarrestar las acechanzas del diablo. En ocasiones es necesario que con lágrimas amonestemos a nuestros hijos, que con lágrimas amonestemos a las ovejas, porque aquellas lágrimas producirán en aquellos hijos, en aquellas ovejas, en aquellos creyentes, producirán firmeza, constancia, les harán estar atentos y vigilantes. Entonces, hermano, mire, qué importante es que usted y yo entendamos que la amonestación es para que usted y yo estemos alerta, para que usted y yo estemos vigilantes, para que usted y yo estemos firmes, que para que cuando venga el diablo, hermano, que el Señor le reprenda, estemos listos, revestidos con toda la armadura de Dios. Y que aquella armadura, la coraza, el cinto, el escudo, la espada, los zapatos, el yelmo, hermano, nos pueda servir para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Mire lo que dice el siguiente salmo. Yo quisiera que usted lo buscara ahí en su casa. Salmo 126, versículos 5 y 6. Por favor, búsquelo allá en su casa. Salmos 126, versículos 5 y 6. Déjeme leerle la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice el verso 5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El verso 6 dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Hay un tiempo, hermano, dice la Escritura, que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y el tiempo de la siembra a veces es con lágrimas. El tiempo de la siembra a veces es con dolor, hermano. El agricultor cuando está sembrando y está tirando la semilla, tal vez está llorando y orando, pidiéndole al Señor que pueda ser bueno con él y pueda ser fructífera aquella semilla.
pero no tiene la certeza, y hay un llanto, y hay un lloro, y a lo mejor hubo un llanto por conseguir aquella semilla, a lo mejor hubo un llanto, hermano, por estar abriendo la tierra para sembrar aquella semilla. Pero dice la Escritura que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, que aquellos que lloran al ir sembrando regresarán un día, regresarán cantando cuando traigan su cosecha. Hay una promesa para usted y para mí. Podremos sembrar lágrimas, podremos llorar, hermano, podremos tal vez hasta pasar un poco de necesidad, pero hay una promesa para usted y para mí, que como fuimos llorando y sembrando, un día, muy pronto, un día usted y yo vamos a regresar cantando, brincando de alegría, gozosos por la abundancia de cosecha que el Señor va a traer sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre su pueblo, hermano. Estos son los tiempos donde la mies es mucha y los obreros pocos. Estos son los tiempos donde debemos de rogar al Señor que envíe obreros a su mies, porque se viene un tiempo de cosecha. Pastor, ¿qué cosecha? Si mire cómo nos está tratando el virus. Hermano, esto es pasajero, esto va a pasar, y cuando pase, la gente va a venir a los pies del Señor. Mucha gente esto le va a servir para venir a los pies del Señor, y es ahí cuando usted y yo veremos la promesa cumplida de Dios. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Este sembrar traerá una cosecha, y lo quiero resumir así. Este sembrar de lágrimas traerá una cosecha de paz y consuelo, traerá una cosecha de perdón, traerá una cosecha de abundantes frutos, traerá una cosecha de alegría, y también traerá una cosecha, hermano, de firmeza y de fortaleza en el pueblo de Dios. Yo espero que me haya dado a entender, hermano, con estos versículos, con esta palabra, y que usted y yo podamos entender que aún en medio de esta situación, que en medio de esta angustia, si lloramos, va a haber algo, hermano, para usted y para mí. Que hay una cosecha de las lágrimas. Que las lágrimas no caen solamente por caer, sino que cada lágrima que usted y yo derramamos, como dice la Escritura, cada lágrima que derramamos, Dios las recoge, las junta en su frasco, y que cada una de nuestras lágrimas ha sido registradas en un libro allá en la presencia del Señor. Así que yo le animo, hermano, que podamos sembrar y que esperemos el tiempo de cosechar, que esperemos el tiempo de servir, que esperemos el tiempo de volver a vernos, que esperemos el tiempo de dar fruto, hermano, pero aún dentro de nuestras casas, aún, hermano, lejos físicamente, pero unidos espiritualmente, aún podemos empezar a dar fruto abundante. Así que le ruego allá en su lugar donde usted se encuentra, puede usted cerrar sus ojos, hermano, y podamos inclinar nuestro rostro y podamos darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de comunión espiritual, Señor. Gracias por este tiempo de unidad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que siempre viene a bendecir nuestras vidas. Gracias por tu palabra que siempre viene a consolar, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, permite que cosechemos, Señor, que de nuestras lágrimas podamos cosechar paz y consuelo, podamos cosechar perdón, podamos cosechar fruto, podamos cosechar alegría, Padre, y que podamos cosechar fortaleza y firmeza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los que hayan escuchado tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, como siervo tuyo, bendecimos a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita, Padre, que se ha conectado en esta hora. En el nombre de Jesús,
Que este tiempo sea un tiempo de reconciliación también para nosotros, Señor. Sea un tiempo de reconciliación para aquellos que se han alejado. Si tú te has alejado del Señor, si tú te has alejado de su presencia, mira, este es el tiempo de volver en amistad con Él. Te ruego en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le guarde. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo desde aquí para usted y para su familia. Dios le bendiga.